Bueno, el que muchos funcionarios públicos en el país estén nerviosos es una muy buena señal, significa que esta reforma va en serio. Y nosotros hacemos un exhorto muy serio, muy contundente, a que nadie se atreva a tratar de detener esta reforma, porque quien se atreva a intentarlo va a acabar literalmente atropellado por una sociedad que está cansada, que está harta de políticos corruptos que amasan fortunas inexplicables en solo 3 o 6 años de estar en el cargo. Lo digo con claridad, esta reforma llegó para quedarse y aunque el camino va a ser largo, estoy convencido, a esta reforma ya nadie la detiene, lo cual es una extraordinaria señal. Quiere decir que esta reforma va en serio, va a fondo y nuestro exhorto es ese, que nadie se atreva a tratar de detener esta reforma. Quien lo intente va a acabar literalmente atropellado por una sociedad que está cansada, que está harta de los políticos corruptos que amasan fortunas en periodos muy cortos de tiempo, fortunas que alcanzan para que vivan sus hijos y sus nietos. A esta reforma ya nadie la detiene y que nadie lo intente. Que nadie se atreva a detener esta reforma, y menos con argumentos exquisitos. Que se hable con honestidad. Esta reforma va en serio, va a implicar que quien ejerza recursos públicos tendrá que ser muy cuidadoso y que quien los desvíe, quien cometa actos de corrupción, va a ir a parar a la cárcel. De ese tamaño es la reforma y por eso el que haya nerviosismo en torno a ella es una extraordinaria, una muy positiva señal. ¿Pero sí han recibido presiones? Yo en lo personal no. Y recomiendo que ni lo intenten. No, lo que estamos viendo es que hay un enorme nerviosismo en torno a una reforma estructural que va en serio en el combate a la corrupción y lo que estamos reiterando es que nadie se debe atrever a intentar detenerla. El asunto va a fondo, los ciudadanos están cansados y hartos de la corrupción y por lo tanto quien la intente detener va a acabar literalmente atropellado. No, este mensaje es para todos, de todos los partidos, de todos los órdenes de gobierno. Hoy vamos a dar un paso histórico con la aprobación de esta reforma constitucional y no vamos a quitar el dedo del renglón hasta verla aprobada en el Senado de la República y en los congresos locales. Iremos como grupo parlamentario a los estados de la República de ser necesario. No quitaremos el dedo del renglón porque hoy la corrupción es el problema más grave que tiene nuestro país y esta reforma, le pese a quien le pese, es la solución de fondo. No conozco la información de primera mano, la he conocido como ustedes a través de los medios de comunicación. En el Partido Acción Nacional reiteramos nuestro respaldo a las instituciones democráticas y de manera muy especial a las Fuerzas Armadas y al Ejército mexicano. Hacen un extraordinario y gran servicio para México y son un factor de estabilidad para nuestra democracia. Eso no es la propuesta del Partido Acción Nacional. Nosotros respetamos el duelo, el dolor de los padres de familia y respetamos su derecho a que se conozca la verdad. Más allá de la verdad jurídica que se ha dado a conocer, la realidad es que ha quedado acreditado que ahí hubo colusión del crimen organizado con autoridades corruptas y que el caso Ayotzinapa quedará como una herida abierta para el pueblo de México. Primero, reconocer que por supuesto que sí hay una crisis en el Instituto Nacional Electoral. Se han venido acumulando asuntos que han generado enormes dudas en la opinión pública, el caso Monex, el caso de la publicidad del Partido Verde, que nosotros consideramos un fraude a la ley, simulación, y esto ha generado inconformidad. Debe reconocerse que hay una crisis y a partir de ese reconocimiento el INE debe estar a la altura de las circunstancias para que se supere cuanto antes la crisis y tengamos una institución democrática creíble, saludable para la democracia mexicana. Bueno, el llamado de Acción Nacional es a que el Instituto Nacional Electoral esté a la altura de las circunstancias que hoy exige el país, que haya absoluta imparcialidad, que no se repitan asuntos como Monex, como los temas del Partido Verde Ecologista de México, que sea un verdadero árbitro imparcial, que se supere cuanto antes esta crisis y que tengamos un Instituto Nacional Electoral confiable para todas las fuerzas políticas, un árbitro confiable en nuestra democracia. Nuestro llamado es a que se reconozca la crisis y que la crisis se supere cuanto antes. El primer paso para resolver un problema es reconocer que existe el problema. Sí hay una crisis en el INE y a partir de reconocerla deben estar a la altura de las circunstancias, recuperar la imparcialidad. Debe haber cambios al interior del propio Instituto Nacional Electoral en las áreas de fiscalización. Se deben de dar señales claras que den certeza a las fuerzas políticas y que permitan que el INE sea una autoridad respetable, respetada para la democracia mexicana. Definitivamente sí es posible que se supere esta crisis. Eso es lo que queremos en el Partido Acción Nacional. Queremos un INE fuerte,
debe reconocer que tiene un problema y a partir de ese reconocimiento encontrar la solución, recuperar su papel central en esta democracia mexicana. El presidente tiene mi respeto institucional. Hay un acuerdo que establece con toda claridad que pidiendo licencia el presidente de la mesa directiva ocupará de manera temporal su lugar el primer vicepresidente, de tal manera que no habrá un espacio de incertidumbre sin una persona que conduzca la presidencia de la Cámara de Diputados. Segundo, la ley establece con toda claridad a quién corresponde la presidencia. Ya correspondió un año al PAN, uno al PRI, este último año corresponde al Partido de la Revolución Democrática. Una vez que el PRD tenga una propuesta y la dé a conocer a la Junta de Coordinación Política, esa propuesta será puesta a consideración del Pleno, de tal manera que de manera temporal ejercerá el primer vicepresidente y en cuanto el PRD logre un acuerdo interno y lo comunique a la Junta de Coordinación Política, será sometido a votación de este Pleno. El PAN, por supuesto, que apoya la ruta, que es la ruta legal, que sea el primer vicepresidente quien ocupe de manera temporal y que una vez que el PRD resuelva internamente quién es su candidata o su candidato, la Junta de Coordinación Política se imponga de esa información y la ponga a consideración del propio Pleno a través de la mesa directiva. El PAN lo que apoya es lo que establece la ley. La ley dice con toda claridad que corresponde a los 3 partidos mayoritarios ocupar la presidencia de la mesa directiva. El primer vicepresidente, que es del Verde, podría ocuparla de manera temporal, pero una vez que el PRD haya resuelto cuál es su propuesta, a ellos les corresponde por ley. Nosotros siempre estaremos del lado del respeto a la ley. Nosotros confiamos en que habrá una discusión amplia en el Senado de la República, que es Cámara de Origen, sobre este tema. Y estamos convencidos de que habrá 2 principios básicos en esta reflexión. Primero, la exigencia de reciprocidad con otras naciones y segundo, la defensa de la soberanía nacional. Con esos 2 principios en mente, estoy convencido de que el Senado sabrá procesar esta iniciativa que ha sido turnada por el Ejecutivo. El PAN respalda el acuerdo en el sentido de que el primer vicepresidente, que es del Partido Verde, de manera temporal pueda ocupar la presidencia, pero respaldamos que lo que la ley establece es que a quien corresponde el cierre del año es al PRD, serán ellos quienes internamente resuelvan quién es su candidata o su candidato y la última palabra la tendrá el Pleno de la Cámara de Diputados. Gracias.